Buenos días, jóvenes. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar. ¿Se escucha el audio? ¿Hay audio? Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Ya. Vamos a empezar, muchachos, esta clase. Este es un ciclo, bueno, esta es una clase de 2 horas. De 2 horas, ¿no? Una clase virtual. Este es un ciclo ordinario, ¿no? Donde ustedes. Es un ciclo ordinario de ustedes, pero virtual. ¿Ya? Ya, vamos a... Este ciclo consta, muchachos, de 18 semanas, más una semana de repaso. Y el curso que voy a dictar es el curso de filosofía. Ese es el curso que voy a dictar, ¿no? Va a ser una clase de 2 horas, ¿no? En la cual vamos a desarrollar los temas. Voy a presentar yo las diapositivas, voy a explicar. Si tienen alguna duda sobre algún punto, ya saben, pregunten, utilicen el micro o el chat, o generalmente el micro para poder escucharlos, ¿ya? Pero de vez en cuando voy a entrar al chat para ver si hay algunas preguntas sobre lo que vamos avanzando, sobre los temas que vamos avanzando, ¿no? Es un curso panorámico. Este es un curso según, los temas son según lo que nos pide el temario de la San Marcos, ¿ya? En la cual primero vamos a hacer una introducción a la filosofía, lo que es hoy día. Hoy día es una introducción, algunas nociones. Luego vamos a ver una historia de la filosofía. Luego una historia que son de unas cuantas semanas. Y luego vamos a ver los temas que trata la filosofía, ¿no? Entonces, voy a subir la presentación. Ah, ah. Y ahí está. Ahí está. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Ya, ya. El tema es nociones preliminares de filosofía, ¿ya? Vamos a ver esas nociones hoy día, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es el significado del término filosofía. Eh, Vamos a ver definiciones de filosofía. También vamos a ver cuáles son los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía. Y vamos a ver el origen circunstancial y cronológico de la filosofía. Y por último, vamos a desarrollar
la actitud filosófica, características y sus disciplinas. Y las disciplinas más importantes de la filosofía. ¿Ya? Entonces, empecemos, sin más preámbulo. Acá. ¿No? Veamos, miren. Un momentito. A ver, filosofía. Vamos a ver su etimología primero. La etimología siempre. Filosofía de todas las ciencias humanas, jóvenes. Para poder entender hay que ver su significado primero. Entendiendo su significado es por qué se va a tener una idea de lo que se tiene de la percepción de filosofía, ¿ya? Más que el concepto, su significado, ¿no? En cambio, en otras disciplinas siempre se toma en cuenta su definición o concepto, pero acá es la etimología, ¿ya? A ver, un momentito, un ratito. Ya, ya, acá está. Viene del término griego philos y el término griego sofía. Philos, que significa amor, amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, por eso el significado etimológico de filosofía es amor a la sabiduría. Ese es el significado etimológico, amor a la sabiduría. Y ahora, solamente eso es, ya, con ese significado es suficiente, ya, ahora hay que entender qué significa amor a la sabiduría. Entonces acá es, ¿quién es el que va a interesarse por la sabiduría? Va a ser el filósofo. Y el término filósofo, jóvenes, se le atribuye a Pitágoras. Pitágoras de Samos, un filósofo presocrático. Fue él el primero que utilizó el término filósofo. Y la actividad que realiza el filósofo, que es la filosofía. Ante una pregunta que le hacen a Pitágoras, la pregunta le dice, ¿a qué te dedicas? Porque en el mundo antiguo, cuando uno llegaba a una ciudad, a un extranjero, se le preguntaba, ¿y tú qué haces por la vida? Entonces, Pitágoras responde, soy un filósofo. Y acá viene su significado. Soy un filósofo que busco el sabor, perdón, el saber. ¿No? Entonces, por eso amor a la sabiduría. El que busca el saber. O sea, no posee el saber, sino la está buscando. ¿Ya? Entonces, de ahí, por eso significa el significado de amor a la sabiduría. El que está buscando. ¿Ya? El que va a dar todo por el saber. ¿Ya? Entonces, por eso la filosofía es una búsqueda del saber por el saber. ¿Ya? Esa búsqueda por el saber es una búsqueda desinteresada. ¿Ya? Porque en el mundo antiguo, estos primeros pensadores, estos filósofos, querían saber solamente por el deseo de saber más, nada más. ¿Ya? Ahora, la situación ya cambió. En la época moderna, alguien quiere saber porque el saber te da poder. Ese ya es la época moderna. Pero en el mundo antiguo es saber por saber. Eso es desinteresado. ¿Ya?
Por eso cuando uno dice busca la sabiduría, es que la persona en esta imagen, miren acá en esta imagen, la persona está interrogándose, haciéndose preguntas. Entonces la filosofía es eso, interrogarse, hacer preguntas sobre la realidad, sobre la realidad, sobre nosotros mismos. Y ahí el filósofo no solamente hacer preguntas, sino también es dar respuestas sobre esas preguntas. Acá, en esta imagen que está acá arriba, donde es una pintura del Renacimiento, donde se ponen a todos los filósofos griegos y a los filósofos helenísticos, donde en la parte central están los dos filósofos más importantes del mundo griego, Platón y Aristóteles, acá en esta parte central. Y en el resto están los otros filósofos, los presocráticos, los helenísticos, ya están acá. Pero acá está Diógenes de Sinope. A ver, capturen esto, muchachos, que vamos a empezar ahora. Vamos a ver una diferencia entre el filósofo y el sabio. Porque en el mundo antiguo, jóvenes, los que tenían el saber no eran propiamente los filósofos, sino también habían otros personajes. Vamos a ver eso. A ver. El filósofo del sabio, hay una diferencia. No hay que confundir filósofo con sabio en el mundo antiguo. Esta diferencia es a nivel del mundo antiguo, del mundo griego. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué se diferencia? El que el filósofo no es sabio porque no posee la sabiduría. Recuerden, el significado, amor a la sabiduría. El filósofo busca el saber, está buscando el saber. Por eso ama el saber, desea el saber, quiere ese afán de saber. Por eso no lo posee. No la posee. Recuerden esta frase de Sócrates. Solo sé que nada sé. De alguna manera tiene que ver con esto. ¿Ya? Entonces miren esta frase de Sócrates. Solo sé que nada sé. Entonces Sócrates decía, yo no poseo el saber. Yo estoy buscando la verdad, decía Sócrates. Yo busco la verdad. ¿Ya? Y acá por eso el filósofo nunca está satisfecho con lo que sabe. Aprendió, pero el filósofo quiere aprender más. Más. Por eso es un saber, ese saber que busca es un saber, si se puede decir, ilimitado. No lo tiene. Ahora, el sabio. Vamos a ver ahora el sabio. El sabio era considerado el portador de la sabiduría. Entonces, un sabio ya tiene saber. No la busca, sino él tiene el saber. Si se puede decir, el sabio tiene el saber absoluto. El sabio conoce todo. Por eso el sabio dice, pregúntame, yo sé. Y el filósofo más bien decía, yo estoy buscando el saber. ¿Ya? Esa es la diferencia, jóvenes, entre los filósofos y los sabios. Y entonces, acá. Capturen. ¿Tienen acá alguna pregunta? ¿Alguna duda?
pasemos al siguiente punto. Si ya han capturado, pasemos al siguiente punto. Bueno, acá faltaba algo. Un momentito. Ya bueno, esto ya lo vimos. La filosofía busca el saber por el saber. La filosofía busca el saber por el saber. Ya. Ahora, sí, vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver definición de la filosofía. Y acá viene algo interesante, jóvenes. En filosofía no hay una definición, no hay una definición así homogénea, similar, no, como en otras ciencias, como si se puede decir en economía, en física, en química, donde las definiciones son casi similares. Pero en filosofía no hay eso, no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque cada filósofo, a lo largo de la historia de la filosofía, dio una definición de lo que ellos entienden por filosofía, ¿no? Por eso es que no va a haber una, sino vamos a encontrar muchas definiciones. Y no vamos a ver, pues, las definiciones de todos los filósofos. Vamos a ver las definiciones solamente de algunos. Y vamos a ver solamente de dos. Del filósofo más importante del mundo antiguo, la de Aristóteles, y de un filósofo contemporáneo, importante en el siglo XX, en el ámbito de la filosofía analítica, ¿no? Entonces, ese primer filósofo que vamos a ver es Aristóteles. A lo largo de la historia, los filósofos han desarrollado diversas definiciones acerca de la naturaleza de la filosofía. Veamos la definición de Aristóteles. Ahí está Aristóteles. ¿Cuál va a ser la definición que va a dar? Aristóteles va a decir que la filosofía es una ciencia teórica. Mire, Aristóteles considera que la filosofía es ciencia teórica. Ciencia teórica. Recuerden que esta es la definición como en el mundo antiguo un filósofo consideraba. Ciencia teórica. Ahora en la actualidad, a la filosofía no se considera una ciencia teórica todavía. ¿Ya? Bueno, eso es como como lo entendía Aristóteles. ¿Ya? Como ciencia teórica, la filosofía estudia los primeros principios y las primeras causas. Cuando se refiere que estudia los primeros principios, se refiere al primer principio que ha originado todo lo existente. Porque Aristóteles consideraba que la filosofía tiene que abarcar la realidad. ¿Ya? Por eso decía, la filosofía estudia cuál es el primer principio, el primero, y también cuál es la primera causa. También estudia la primera causa, no cualquier causa, sino la primera causa de todo lo existente. ¿Ya?
Entonces, acá esta definición que da Aristóteles es una definición que está más allá de la realidad. Al decir el primer principio, debe decir, debe haber algo que ha originado todo esto. Pero todo esto no es algo natural, sino es algo que está más allá. Por eso esta definición es una definición en el plano de la metafísica, si se puede decir, ¿no? Entonces, miren, eso es lo que va a decir Aristóteles. Y esta definición Aristóteles va a decir en su principal libro, que es la metafísica. Ahí va a decir. Ya. Entonces, muchachos, acá está la primera definición. Una definición, si se puede decir, en términos así prácticos, compleja. Compleja. No es una definición sencilla, sino que Aristóteles, siempre los filósofos han querido tratar de explicar algo, pero cuando quieren explicarlo algo, lo hacen complejo, lo hacen bien complejo. No. No. Esta es la definición de Aristóteles. Ya, porque en el mundo antiguo el interés, recuerden, en el mundo antiguo el interés de los filósofos era explicar sobre el ser, el ser, el ser, el ser. Y ese primer principio tiene que haber sido un ser. Ya. Ahora vamos a ver otra definición, ya una definición ya contemporánea del siglo XX. Capturen esto para poder ver la siguiente definición. Veamos la definición ahora de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Este es un filósofo austríaco. En su obra, el Tractatus Lógicos Filosóficos, donde acá en esta obra va a dar una definición de lo que él entiende por filosofía. Lo curioso de este autor es que tiene dos concepciones diferentes sobre, sobre de qué debe tratar la filosofía. Por eso se habla de un primer Wittgenstein y luego después de un segundo Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo analítico, un filósofo del lenguaje, ¿no? Y como filósofo analítico del lenguaje, él está en contra de toda la metafísica. Está en contra de la metafísica. Wittgenstein decía que la filosofía tradicional, toda esa metafísica, lo que ha hecho es utilizar términos cada vez más, si se puede decir, complejos, términos que no tienen una sola definición, que puede tener muchos significados, muchos, un término puede tener muchos significados, y por eso lo que ha hecho la filosofía es cada vez hacerlo más engorroso su significado. ¿Ya? Y la filosofía tiene que ser algo simple, sencillo, decía Wittgenstein. A ver, vamos a ver lo que él entiende por filosofía. Acá está. Como filósofo analítico, miren, Wittgenstein va a decir, la filosofía no es un cuerpo de doctrina. Ya, con eso está cuestionando Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Ciencia teórica. Y como es ciencia teórica, pues con la filosofía tú puedes crear términos. ¿Ya? Pero Wittgenstein decía,
no es un cuerpo de doctrina, no es teoría, sino actividad, acá. Y cuando se refiere a actividad, acá viene el cambio. Para Wittgenstein, esa palabrita, actividad, ¿ya? No es teoría. Si no es teoría, la filosofía de alguna manera tiene que ser práctica. Miren, ya mucho tiempo ha sido teoría, teoría, ahora la filosofía tiene que ser práctica, actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Para mí, gente, es que la filosofía tiene que ser un análisis del lenguaje. La filosofía tiene que analizar términos, hay que analizar términos. Recuerden que la filosofía utiliza un lenguaje y en esos lenguajes se utilizan muchos términos, términos que a lo largo de la historia los filósofos han creado. Por ejemplo, los términos arjé, ser, ente, dialéctica, logos, la idea, el noumeno, lo absoluto, lo objetivo. Miren esos términos el fenómeno, ya. Por eso Wittgenstein decía, hay que analizar esos términos. Por eso, una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. Y elucidar significa aclarar. Aclarar. La filosofía tiene que tratar de esclarecer, aclarar esos términos que son muy confusos, que tienen muchos significados. Hay que aclararlos, decía. Ya. ¿Y cómo? Y acá Wittgenstein va a decir algo. Habíamos dicho que los filósofos, cuando crean un término, ese término puede tener muchos significados. Ser, por ejemplo. El ser no tiene un solo significado, tiene muchos. ¿Cuál es el significado correcto? Por eso uno tenía que saber cuál es el significado del contexto. Ya, por eso Wittgenstein decía, no, ya no. La filosofía tiene que aclarar, esclarecer esos términos. Y por eso, Wittgenstein decía, es con la lógica. La lógica, jóvenes, es la herramienta que va a ayudar a la filosofía. Recuerden que él es un filósofo analítico, filósofo del lenguaje. Con la lógica, ¿cuántas posibilidades nos da, muchachos? ¿Saben? ¿Cuántas posibilidades nos da la lógica? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿No? Bueno, a ver, no, pensé que había... A ver, con la lógica, jóvenes, hay solamente dos posibilidades. Y esas dos posibilidades es que la lógica dice o es verdadero o falso. Nada más. Esa es la forma con la que Wittgenstein dice, vamos a aclarar los términos, vamos a esclarecer los términos.
¿Ah? Entonces, ya, de actividad, aclarar los términos. Por eso dice, el objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Vige te decía, acá en nuestra cabecita tenemos muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas. Estas ideas salen de nuestra mente a, a través del lenguaje. A través del lenguaje salen. ¿Ya? Por eso, Vige te decía, los filósofos, todas las ideas que tienen acá, los sacan a través del lenguaje. Y cuando lo sacan, crean términos. Y por eso Vige te dice, hay que utilizar la lógica. Con la lógica solamente van a salir aquellos términos que tengan sentido. Que tengan sentido. Por eso dice acá, dice, el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas. El ser es, el no ser no es, como decía este filósofo Parménides, sino lo que tiene que ser es aclarar proposiciones. Miren acá, no creas, ya no hay que crear más proposiciones filosóficas. Hay que esclarecer esas proposiciones. ¿Ya? Esa es la definición que da Vígeta, el primer Vígeta, porque esta idea es del primero. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la concepción que tiene Vígeta, muchachos. Capturen, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya. Con esto, acabamos esto de las definiciones. Hemos puesto de un filósofo antiguo en el ámbito de su definición, en el ámbito de la metafísica. Luego, acá hemos contrapuesto a un filósofo contemporáneo, que es una filosofía más práctica, analítica, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente punto. Ya capturaron. Veamos ahora el siguiente punto. Bueno, acá debe decir, fíjate, la filosofía debe limitar lo pensable y con ello lo impensable. Ya, como es, por eso le decía, lo que está acá solamente va a salir aquello que pueda ser, que tenga sentido. Acá puede estar muchas cosas, lo impensable. Eso impensable se queda acá. Se queda acá. Sale lo que tiene sentido. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la filosofía. Vamos a hablar de un origen histórico, un origen cronológico, y luego vamos a hablar de un origen circunstancial. ¿Ya? Ese es lo que los estudiosos han establecido, el origen cronológico y circunstancial. Veamos primero el origen cronológico, o sea, ¿cuándo más o menos aparece la filosofía? ¿Ya? Y acá es cuando los estudiosos dicen que la filosofía aparece en el siglo VI a.C. Miren, siglo VI.
antes de Cristo, aparece la filosofía. ¿Ya? Entonces, antes que aparezca la filosofía, ¿qué cosa había? ¿No había pensamiento? Sí, había pensamiento. Pero un pensamiento filosófico, ya recién el pensamiento filosófico recién empieza acá, en el siglo VI antes de Cristo. Antes, ¿no había pensamiento? Sí, había pensamiento, pero era un pensamiento mítico. Un pensamiento mítico. ¿Ya? Y a diferencia de un pensamiento lógico, es que el pensamiento filosófico se basaba en la razón. Y el pensamiento mítico no se basaba en la razón, sino se basaba en dioses, divinidades. ¿Ya? Ahora, ¿dónde apareció la filosofía? En el mundo griego. En el mundo griego es donde aparece la filosofía, ¿ya? En el mundo griego. ¿Ya? Es de todo el mundo griego. Recuerden que Grecia, el mundo griego, las ciudades eran llamadas polis. Polis. La poli más importante, Atenas. Pero la filosofía no apareció en Atenas, sino la filosofía apareció en esta zona, jóvenes. Acá. Acá apareció. En lo que es Jonia. En Jonia aparece la filosofía. ¿No? En Jonia, en el mundo griego. Jonia era una colonia griega, que los griegos, conforme empezaron a desarrollarse, empezaron a expandirse por otras zonas y llegaron a esta zona Jonia, que actualmente es Turquía. ¿Ya? No en la parte de adentro, sino generalmente los griegos se van a establecer en las costas, en las partes más costeras. Ahí es donde van a fundar. Y acá es donde aparece la filosofía, especialmente acá dice, en Mileto. Aquí está, en Mileto. Y acá tenemos a filósofos, tres filósofos presocráticos de Mileto: Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Esos son los tres filósofos. Luego, Efeso, tenemos a Heráclito. Samos, tenemos a Pitágoras. ¿Ya? Entonces, mire. ¿Ya? Entonces, primero aparece acá y luego ya recién va a Atenas, al mundo griego. De todas las ciudades griegas, de todas las polis griegas, la más importante fue Atenas. ¿Ya? Ese es el origen cronológico, siglo VI. ¿Ya? Acá en la colonia griega, Jonia. Capturen esto. Vamos a ver ahora el origen circunstancial. Y ese origen circunstancial nos habla de eh, cómo es que apareció la filosofía, si se puede decir. ¿Ya? Veamos al siguiente. Aristóteles. Aristóteles fue el filósofo que va a hablar sobre el origen circunstancial. Ahí está, miren.
Dice, dice, ¿cómo apareció la filosofía? Aristóteles y algunos filósofos del mundo antiguo dicen que aquello que los hombres llevó a filosofar fue el asombro o la admiración. O sea, por el asombro o la admiración es que aparece la filosofía. Mira. ¿Y cómo es ese asombro o admiración? Recuerden que la filosofía, recuerden la primera diapositiva, donde hay una imagen, donde hay un hombre sentado con muchas interrogantes, ya. Les había dicho que la filosofía es preguntar. Ya. Entonces es eso. La filosofía, según Aristóteles, lo que impulsó a los filósofos a, a, a conocer algo, a filosofar, es haciéndose preguntas, haciendo preguntas. Por eso dice, la filosofía nace del asombro, de la admiración. Esta es la noción que tiene Aristóteles y otros filósofos acerca del mundo antiguo. Y casi todos los filósofos, la mayoría acepta eso, que la filosofía apareció por eso, por el asombro. ¿Ya? Vamos a explicar cómo es eso del asombro, cómo es eso que la filosofía aparece del asombro. ¿No? Entonces, veamos. A ver, uno cuando se asombra sobre algo que ve, se asombra sobre algo que escucha. No solamente te asombras por lo que ves, sino también te asombras por lo que tú estás escuchando, por lo que te dice alguien, algo, ¿ya? Por lo que te puedes decir, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esa es la forma como uno se asombra. Frente a lo nuevo, generalmente uno se asombra frente a algo novedoso. Pero los griegos también decían, no solamente lo novedoso te asombra, sino también te asombra lo que es común. Lo común también puede asombrarse siempre y cuando eso común lo veas con otros ojos. Ya no lo veas de la misma manera. Por eso vamos a explicar esto, cómo que la filosofía nace del asombro. Ahí está. Cuando uno se asombra, miren, cuando Aristóteles decía, cuando esos primeros pensadores, ¿ya? Dice, se asombra de, de su entorno, se asombra de la realidad, se asombra de lo raro, de lo nuevo, pero también se asombra de lo cotidiano, pero cuando lo ves de otra manera. Dice, empieza por admirarse de lo que le sorprendía por extraño. Eso decía Aristóteles. Se asombra por lo que le sorprendía por extraño. ¿Ya? ¿Y qué generaba eso? ¿Ya? Supongamos que ese asombro está en que mmm, una persona, veamos una persona caminando por el campo y está caminando y de la nada aparece un rayo en un árbol y lo
quema el árbol y el árbol se empieza a quemar. Le cae un rayo, se empieza a quemar el árbol. Ya. Y la persona que ve eso, dice, eso le causa un asombro. Ese hecho le causa un asombro. ¿Ya? Y por eso ahí las personas se preguntan. Antes, por eso, antes que aparezca la filosofía, ese hecho de que un árbol se empieza a incendiar porque le cae un rayo, las personas lo relacionaban con algo divino, con una señal de que el Dios nos está mandando un mensaje. Ya. Así era en el mundo antiguo, antes que aparezca la filosofía. Pero luego algunos pensadores van a empezar a dar otra cosa. Ya no van a decir que son dioses, sino dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué cuando cae un rayo, este árbol se prende, se incendia rápidamente? ¿Ya? Entonces se asombra eso. Y acá viene eso. Cuando se asombra, ¿qué va a generar ese asombro? El hombre se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el rayo que cae de un árbol, el árbol se incendia? ¿Mm? Se pregunta por varias situaciones. Miren, el hombre se pregunta por varias situaciones, por vicisitudes, por esas ocurrencias. Por ejemplo, vicisitudes de la luna y el sol. Se preguntaba, oye, ¿por qué el sol aparece en un horizonte y se esconde en el otro horizonte? ¿Y por qué la luna también? Se empieza a preguntar, oye, ¿nosotros de dónde venimos? El filósofo se empieza a preguntar, ¿por qué el árbol se incendia? Y de repente un filósofo puede decir, el árbol se incendia porque en el árbol tienen algunos aceites, esos aceites naturales, que ni bien uno le prende el fuego, se incendia rápidamente. Entonces esa es una pregunta. Ya no lo relaciona con divinidades. Cuando el hombre se pregunta, y esa pregunta no tiene nada que ver con divinidades, es ahí cuando Aristóteles decía, apareció la filosofía. Apareció la filosofía. Se está preguntando, miren, sobre la luna, el astro, ya no hay ninguna relación. ¿Ya? Y acá es cuando viene el siguiente. De esas preguntas, recuerden que el hombre cuando se pregunta, el hombre empieza a responderse. Se empieza a responder. Y cuando el hombre responde, se empieza a dar una respuesta, esas respuestas al hombre le van a generar duda. Mira, le genera duda. ¿Y por qué esa respuesta que el mismo hombre se hace le genera duda? Porque esa respuesta va a ser una respuesta diferente a cómo lo ve la mayoría. Siguiendo esa lógica del árbol. Y se dice, oye, le cayó un rayo al árbol y el árbol se incendió, todo se quemó. Y luego el hombre se acerca al árbol y ve en el árbol una sustancia, algo pegajoso, un aceite. De repente este aceite está en los árboles
Y si uno le prende fuego rápidamente, se quema. Ya, entonces miren, la duda es, pero la mayoría de las personas dicen que eso es un mensaje de un Dios. El Dios cuando lanza un trueno, un rayo, ese es un mensaje. Entonces, miren, su respuesta va a ser diferente a las demás y eso es lo que le va a generar más duda a él. Y cuando duda, ¿qué pasa? El hombre empieza a pensar. Empieza a pensar. Pronto se anuncia la duda, practicando la duda como la vía a la certeza. Empieza a preguntarse, a interrogarse. ¿Ah? Entonces, por eso dice, es así como apareció la filosofía, dice. Aquello que parece lo común, lo cotidiano o extraordinario nos invita a pararnos. Cuando vemos algo, si siquiera algo nuevo, uno se para frente a eso nuevo. Se detiene, lo observa y cuando lo observa, se pregunta. Se pregunta. Ahora, esto, ese que una persona se para, se detiene y se hace preguntas, ¿lo hacían todos? No, pues solamente lo hacían aquellas personas que se inclinaban a esta actitud de la reflexión. No todos lo hacían. No todos hacían esto. Entonces, por eso Aristóteles dice, esta es la forma como apareció la filosofía. Asombro. ¿Ya? Entonces, los filósofos empiezan a preguntarse y ya no empiezan a dar una respuesta ya, si se puede decir, mítica. Por ejemplo, veamos un caso, una situación. Dice, los hombres se pueden preguntar, oye, ¿por qué existe la maldad? Uno se asombra y dice, ¿por qué somos malos? Miren, acá. Dice, oye, ¿por qué somos malos? ¿Por qué no es nuestra naturaleza? Ya, se asombra frente a eso. Y luego se pregunta. Y cuando se pregunta, se decía, oye, las personas, la mayoría dice que somos malos por culpa de una divinidad. O sea, la maldad la relacionaban con una divinidad, los griegos. Esa divinidad era Pandora. Recuerden que en Pandora, la mitología dice, Pandora abrió una caja y cuando abrió la caja salieron todos los males y cuando cerró la caja solamente se quedó la esperanza. Y gracias a ello es que los hombres son malos. Ya, esa era la noción del mundo antiguo. Pero los filósofos dicen, Pandora, no, pues, no, no. Entonces empiezan a reflexionar y relacionan la maldad en función del conocimiento. Sócrates decía, el hombre es malo porque no conoce el bien. Ya, entonces miren cómo es que la filosofía nace del asombro. Ya. Capturen esto, muchachos, para ver el siguiente punto. ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a pasar al siguiente punto. Punto es factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía. ¿Ya? Este, según los estudiosos, los filósofos, han establecido factores.
que propiciaron el surgimiento de la filosofía en el mundo griego. No quiere decir esto que en todo el mundo, ¿ya? O sea, estos factores son desde el punto de vista occidental, ¿ya? Desde el punto de vista occidental, ¿ya? Entonces, por eso, cuando se habla, jóvenes, la historia universal, ¿dónde empieza? ¿Con qué cultura empieza la historia universal? ¿Qué cultura es la que le dan más importancia en los libros, muchachos? Es la cultura occidental. Y de la cultura occidental se inicia con Grecia. Y por eso dicen que la filosofía apareció en Grecia. Por eso estos factores son el surgimiento de la filosofía en Grecia. No están hablando de en el mundo, en Asia, Medio Oriente, en África, Latinoamérica, no, en el mundo griego. Vamos a ver, el primer factor es el factor religioso. Vamos a ver este factor, cómo lo veían los griegos, este factor. Pero miren acá. Estos que están acá, muchachos, son los dioses griegos. Miren, Zeus, acá, Poseidón, Apolos, Atenea, ya. Ahora, miren, en el mundo antiguo, todas las religiones eran politeístas. Todas las religiones eran politeístas, jóvenes, en el mundo antiguo. ¿No? Todas. La mayoría. El 100%, no podemos decir el 100%, sino la mayoría. Hay una religión que era monoteísta, y esa religión es la judía, el único monoteísta. Acá había una similitud con todas las culturas del mundo antiguo, que su religión era una religión politeísta, varios dioses. Ya, ya. Pero debe haber algo diferente con respecto a las otras culturas. Ya. Y está acá. Miren esta imagen, donde están los dioses. Ya. ¿Qué es lo primero que vemos acerca de estos dioses, muchachos? ¿Qué vemos de estos dioses griegos, los llamados dioses del Olimpo? ¿Mm? ¿Qué se puede ver, muchachos? Algo que puedan notar. ¿Mm? Es que, miren, estos dioses, miren cómo era su apariencia. ¿Cómo era la apariencia de los dioses griegos? Tenían una apariencia humana, antropomorfos. ¿Ya? ¿Y cuál es lo raro? Es que los dioses de las otras culturas antiguas no tenían apariencia humana.
Basta ver los dioses egipcios, los dioses de los babilonios, de los asirios. No tenían apariencia humana, pero los griegos sí. Y esa apariencia humana es un factor importante en los griegos. Va a ser un factor importante. ¿Y cuál es el factor importante? Es que estos dioses van a tener una estrecha relación con los humanos. O sea, los dioses se van a relacionar con los humanos, con los mortales. Y en las otras culturas, antiguas, no había eso. Imposible que un dios egipcio, Horus, se relacione con un mortal. Basta leer la mitología para vernos cómo Zeus se transformaba. Tenía varias transformaciones para poder estar con mujeres. Ya, miren, ya. Ese es un factor para la religión griega. Ya. ¿Ese es lo único, lo que lo hacía diferente a las otras culturas? No. Hay otro punto más. Los dioses podían manifestarse a los humanos de forma sutil por medio de sueños, presagios, oráculos, palabras casuales y vuelo de los pájaros. Ya, ese es, como dice la mitología, muchachos, cómo se presentaban estos dioses. A ver, ahora veamos acá, vamos a ver lo que es algo peculiar de la religión griega con la religión de las otras culturas. No tenía una doctrina fija. Esto es importante, muchachos. Las otras culturas, sus religiones, sí había una doctrina fija. En los egipcios sí había una doctrina fija, muchachos. A lo largo de toda la historia, los dioses, su doctrina única. Solamente hubo un momento en la que un faraón quiso cambiar la religión. Ese faraón se llama Akenatón. Pero la historia dice que duró poco porque la clase sacerdotal egipcia era bien fuerte. Y lo sacaron o lo asesinaron y volvió a lo que era antes, doctrina fija. Inclusive cuando Alejandro Magno, cuando invadió, conquistó Egipcio, cuando dejó a los reyes, cuando él dejó a un rey macedonio, ese rey mantuvo la religión y más bien él fue parte de esa religión griega, perdón, de egipcia. Los Ptolomeos asumieron esa religión, la religión egipcia, no la cambiaron. Pero en los griegos no había eso, jóvenes. ¿Y por qué no había eso? Porque en los griegos, recuerden, está constituido por polis, ciudades-estado. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver las polis acá? Cada polis tenía sus propios dioses. Cada polis tenía sus propios dioses, adoraba a un dios. Entonces, por eso que todo el mundo antiguo, todo el mundo griego antiguo, no había una doctrina, pues. Su doctrina era en función a su propio Dios. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso, jóvenes, con este factor del surgimiento de la filosofía? ¿Ya?
Esto permitió, jóvenes, que en el mundo griego no exista una clase sacerdotal para todo Grecia, para todo el mundo, para toda la cultura griega. No había una clase sacerdotal así como en las culturas egipcias. Su clase sacerdotal, jóvenes, perduró mucho tiempo, todo el tiempo en lo que estaban hasta que apareció el cristianismo. Pero miren, es como ahora. En esta imagen es la clase sacerdotal, estos son los católicos. Todos los que son católicos, los que se consideran católicos, tienen su clase sacerdotal. La figura central, ¿quién es? El Papa. Luego vienen sus cardenales, sus obispos, los curas, monjes, ya. Esa es una clase sacerdotal. En los griegos no va a haber eso, porque cada polis tiene sus propios sacerdotes. Sacerdote de los tebanos, de los espartanos, de los corintios, no había nada común porque son dioses distintos, sacerdotes que adoran a dioses diferentes, si bien son dioses del Olimpo, ya, pero en doctrinas diferentes. También, algo fundamental, que la cultura griega, jóvenes, no va a tener una doctrina fija. Una doctrina fija, o sea, no va a tener un libro sagrado. Un libro sagrado. Para los católicos, su libro sagrado es la Biblia, donde acá está todo, pues. Acá está el dogma. En los griegos no va a haber eso. No va a haber un libro sagrado. ¿Por qué? Único, porque cada polis tiene su propia doctrina. Entonces, no hay libro sagrado. No hay una Biblia que los unifique a todas las polis en un factor religioso. Pero ¿y esto qué tiene que ver con el surgimiento de la filosofía? Acá, muchachos, está lo importante. Acá. Todo esto va a generar que en el mundo griego exista libertad de culto. Miren, esto es libertad de culto, te permite a que tú puedas tener cualquier religión, cualquier dios, sin ningún problema. Por ejemplo, en la cultura egipcia no había libertad de culto. Todos adoraban a los dioses egipcios. Horus, ya, Isis, ya. No había. Y el que quería adorar a otro dios, lo mataban. Como ocurrió con este faraón Akenatón, que se atrevió a cambiarlo, duró un tiempo, pero luego muere. Ya. Esa libertad de culto me permite tener otras ideas. Por eso en los griegos existió tolerancia. Este término de tolerancia es un término moderno. Por eso más o menos los griegos eran tolerantes entre sí. No se decían, oye, tú crees en tal Dios, ¿por qué no crees en mi Dios? No, no. Eran tolerantes. Ya. Este es el primer factor. Libertad de culto. Y eso es importante para la filosofía. Capturen esto, muchachos. Veamos ahora el siguiente factor. El factor geográfico. Vamos a ver este factor. Miren,
Acá está Europa, ¿no? El mar Mediterráneo. El mundo griego, acá está Grecia. La situación geográfica de las colonias griegas favoreció el intercambio comercial. Entonces, mire, el intercambio comercial, ¿no? Acá, intercambio comercial. Y el acceso a los saberes de otros pueblos y culturas. Importante. Ya, acá está Grecia. Miren Grecia. El terreno de Grecia es un terreno montañoso, tiene pocas llanuras. Además, Grecia fue invadida por otras culturas, recuerden, y eso va a llevar a que algunos de acá vayan a otros lugares. Tenemos Atenas, las colonias griegas estaban acá, recuerden. Acá está. Elea. Acá están las dos colonias griegas, Elea y Jonia. Recuerden que la filosofía aparece acá, en Jonia. Entonces, miren la ubicación de Grecia. Según los estudiosos, dice Grecia está en la parte central del Mediterráneo. Miren, la parte central del Mediterráneo. Una parte importante. Esa ubicación es una ubicación privilegiada para Grecia. Por eso Grecia empezó a realizar comercio, a comercializar con otras culturas, no solamente con sus colonias, sino con otras culturas, con los egipcios que estaban acá, con los babilonios, asirios, con los fenicios. Miren, va a comercializar, va a intercambiar bienes. Pero, como sucede ahora, todo intercambio comercial no solamente es de bienes, sino también de ideas. O sea, van a circular ideas en el mundo griego, ideas diferentes de los egipcios, de los fenicios, de los babilonios, de los asirios. Los egipcios habían desarrollado la matemática, los babilonios, asirios, la astronomía. Y acá el factor importante para poder conocer nuevas ideas es que los griegos eran de mentalidad abierta. Tenían esa mentalidad abierta. O sea, ¿qué cosa? Que ellos decían, lo novedoso me interesa. Asimilaban ideas que venían de otros lugares. Eso es tener una mentalidad abierta. En cambio, estas culturas, egipcios, fenicios, babilonios, asirios, eran de mentalidad cerrada. Que estas culturas decían, si yo dejo que entren ideas nuevas, que el pueblo conozca ideas nuevas, va a trastocar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque lo nuevo siempre modifica costumbres, tradiciones. Por eso esta cultura decía, ideas nuevas no, eran cerrados. ¿Ya? Pero los griegos no, pues. ¿Ya? Miren, van a intercambiar, estas colonias van a estar más cerca a estas culturas antiguas que la Grecia acá. Las colonias están más cercas a estas culturas. De los egipcios, la matemática, de los jonios, la astronomía. Tales, matemático y astrónomo, el primero. Miren, ahí empiezan acá a intercambiar bienes, pero también ideas.
ideas. Luego, recuerden, de acá, los filósofos van a Elea, de Jonias que van a Elea. Acá tenemos a Parménides de Elea. Y luego de Elea, acá, los saberes, Jonia, y de Elea van a Atenas. Y por eso que la filosofía ya posteriormente se desarrolla en Atenas, con el mundo griego. ¿Ya? Entonces, este es el factor geográfico. ¿Cómo influenció en la aparición de la filosofía el factor geográfico? ¿Ya? Capture. Si tienen alguna duda, ya. Veamos ahora el siguiente factor. Vamos a ver el factor político. A ver, miren. La inestabilidad política hizo posible la libertad de expresión y la intervención de los ciudadanos en la vida pública. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto de inestabilidad política? ¿Ya? Algo parecido como ocurre acá. Acá, jóvenes, hay una inestabilidad política. ¿Ya? En el mundo griego antiguo también. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Ya. Las colonias griegas eran sociedades agrícolas y la clase social que había prevalecido siempre era la aristocracia, que era una sociedad de terratenientes, si se puede decir, que tenían terrenos, comercializaban bienes agrícolas. ¿Ya? Ellos eran los que siempre tenían el poder, controlaban las ciudades, esta aristocracia agrícola. En las colonias, como estas colonias se empiezan a comercializar con otras culturas, va a aparecer una nueva clase social de los mercaderes, de los comerciantes, que también empiezan a tener riqueza. Y estos comerciantes, mercaderes, van a decir, yo también participar, quiero participar en la polis. Ya no la aristocracia, sino también ahora los comerciantes. Entonces, supuestamente de lo que había esa estabilidad en la cual la aristocracia gobernaba, ahora aparece un nuevo sector social y también dice, yo también quiero participar. También. Queremos participar en la ciudad. Entonces, esa inestabilidad, eso se llama inestabilidad, que aparezcan otros que también dicen yo también. Y esa inestabilidad va a generar lo que se llama libertad de expresión. ¿Por qué? Porque otros sectores van a empezar a decir, yo quiero también hablar. Yo quiero. En el mundo antiguo, los ciudadanos participaban de su polis en el ágora. Ágora se llama la plaza pública. En el ágora participaban. Miren, algo así, como está en la imagen. Miren, los ciudadanos, miren, levantando la mano. Levantaban la mano y decían, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero expresar mis ideas. Eso es el factor político. Y esto solamente se dio en el mundo griego. En los egipcios había un faraón. ¿El pueblo acaso decía, yo también quiero hablar? Los babilonios, los asirios, los fenicios, no. Los griegos fueron los únicos que plantearon eso, miren. Quiero
decidir sobre mi ciudad-estado. ¿Quiénes? Los hombres libres. Miren, hablando. Y eso va a generar la aparición de la democracia. La libertad de expresión. Tú puedes decir tus ideas. Recuerden el otro, la libertad de culto. La libertad de expresión. Libertad de pensamiento. Yo tengo una idea diferente a ti. Miren. Esto, la libertad de pensamiento, también va a ser un punto importante. ¿No? Pensamiento. Ya, ahí está. Ese es el factor político. Eso es lo que esa democracia griega no va a haber en otras culturas, solamente en Grecia. Inicia en Grecia. Los romanos también lo toman, como ellos entienden su democracia. Ya. El otro factor es el factor socioeconómico. Miren, ¿cómo era la sociedad griega? La sociedad griega era una sociedad jerárquica. Estaban la aristocracia, los guerreros y el pueblo. En donde en cada polis los ciudadanos eran solamente hombres libres. Solamente participaban los hombres libres. Los no ciudadanos eran las mujeres. Las mujeres no participaban en la política. La sociedad griega era una sociedad machista. Los extranjeros tampoco. No, tú no eres de Atenas, así que tú no participas en la polis. Y los esclavos, nada menos. Y acá viene el otro factor. El factor socioeconómico. La base de la sociedad griega estaba en los esclavos. Los esclavos eran el sustento de esa sociedad griega. Los esclavos eran los que realizaban las tareas de la aristocracia, mientras los hombres libres, que eran del pueblo, tenían que realizar sus actividades. La aristocracia tenía esclavos y los esclavos hacían sus tareas por ellos. Ahora, ¿y por qué el pueblo no tenía esclavos? Porque desde la antigüedad, jóvenes, tener esclavo significa que tú tengas dinero. Porque para tener esclavos tienes que mantener al esclavo, tienes que darle comida al esclavo. El pueblo de repente tenía solamente recursos para ellos mismos, pero no le alcanzaba para tener un esclavo. Ya, ya. Eso va a generar, muchachos, la existencia de esclavos permitió que algunos hombres tuvieran tiempo libre. Algunos hombres. Ese tiempo libre lo utilizaron para filosofar. Como tenía sus esclavos y los esclavos hacían sus tareas, él tenía ocio, de ocio, que ese término ahora significa hoy ocioso, que no haces nada ya. Pero en el mundo antiguo, ocio significa tener tiempo libre. Tiempo libre, ese tiempo libre, algunos, no todos, algunos lo van a utilizar para la reflexión, para pensar. Algunos lo utilizan. Y es así como aparece la filosofía. Estos empiezan a asombrarse, a preguntarse y a dudar. Y es así como aparece la filosofía. Ya. Los factores: religioso, geográfico, político y socioeconómico. Ya. Por eso le dije, estos 4 factores son los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía en Grecia. Si estos 4 factores lo aplicamos a otras culturas, va a haber un problema porque no cumplen. Los griegos, en los egipcios, babilonios, en los chinos, en los hindúes, había esta suerte de democracia. O en las culturas latinoamericanas, los incas, los mayas, aztecas,
desarrollaban democracia. La aristocracia que había en todas las culturas, ese tiempo ocio lo dedicaban a la reflexión. Sí, tenían también sus sabios, pero esos sabios eran sabios críticos. No, pues por eso se dice que solamente estos factores es para la cultura griega. Ya. Capture. ¿A una pregunta algo? Veamos ahora el otro punto. Ya acabamos con los factores. Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente tiene que ver con la actitud filosófica, jóvenes. Vamos a ver esta actitud filosófica. La actitud filosófica, muchachos, es una predisposición. Una actitud es una predisposición. O sea, en nosotros. Nosotros estamos predispuestos a hacer algo. Cuando se nos aparece algo, estamos predispuestos a eso. Pero ahora viene lo que es actitud filosófica. La filosofía, recuerden, es reflexión. La actitud es hacer algo, que uno quiere hacer algo. Entonces, por eso la actitud filosófica es la forma de reaccionar frente a los problemas y situaciones que se nos presentan. Esa forma de reaccionar es, recuerden, es mediante la reflexión. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra actitud filosófica frente a esta situación de, de inestabilidad política que estamos por este gobierno y por el Congreso? Miren, ya, entonces, ¿cómo reaccionas? Ya, esa es actitud filosófica. Por eso la filosofía tiene esta característica. Y vamos a ver esas características de la actitud filosófica. Vamos a ver la primera característica. La filosofía es radical. Miren, a ver, cuando se dice radical, la filosofía, uno lo puede entender. Ahora este término radical se dice, oh, esos son políticos radicales, políticos extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Ya. Entonces uno utiliza ese término radical así. En ámbito de la filosofía es radical. No tanto es que la actitud frente a algo muy extremista, no. Acá la actitud o radical de la filosofía es siempre, jóvenes, quiere estudiar la realidad, pero la esencia, si se puede decir, de la realidad. La filosofía, cuando quiere estudiar algo, un problema, una situación, algo que se presenta en la realidad, la filosofía no se queda en el plano superficial. No da un análisis superficial, como por ejemplo, ¿qué cosa es lo que ha hecho este gobierno para tratar de combatir la delincuencia? ¿Cómo lo solucionamos? Estado de emergencia. Que salgan los militares. Ya, mire, esa es la forma de solución que piensan el Congreso y el gobierno. Los militares, estado de emergencia. Ya. La filosofía diría, eso es algo superficial. La filosofía no hace eso. La filosofía va al núcleo, a la raíz del problema. Entonces la filosofía diría,
si queremos combatir la delincuencia, vamos al origen. ¿Por qué algunas personas se dedican a la delincuencia? Es que no tienen oportunidades. No hay oportunidades. La sociedad no le brinda oportunidades para sobresalir. No hay trabajo. Entonces, eso es ir al origen. Vamos a generar más oportunidad, más trabajo, y le aseguro que va a disminuir la delincuencia. No quiere decir que no va a haber, sino va a disminuir. Porque siempre va a haber personas que buscan lo fácil. Pero miren, ya, eso significa actitud radical en la filosofía. Sobre cualquier asunto, así. El otro, problemática. ¿Ya? Entonces, miren, ¿por qué la actitud filosófica problemática? Estos jóvenes hay que relacionarlo con la filosofía pregunta. ¿Por qué? Ya. Eso es actitud problemática. Plantea nuevos problemas, pero cuando plantea estos nuevos problemas lo hace con preguntas, lo hace interrogando, lo hace haciéndote preguntas. ¿Pero por qué? Siempre la filosofía ha empezado preguntándose, recuérdense. ¿Ya? Para la filosofía, jóvenes, un problema nunca va a tener una solución. La ciencia puede llegar a la solución de un problema que da en la realidad. La ciencia, la física, la química, la biología pueden encontrar una respuesta en base a la ciencia. Pero la filosofía dice no. La filosofía siempre va a estar preguntándose por qué. Problematiza. La filosofía le gusta hacer problemática, hacer cada vez más preguntas. Sobre el hombre, la ciencia ya ha descubierto de dónde viene nuestro origen, de dónde descendemos, nuestros antepasados antropoides. Pero la filosofía no se queda quieta, la filosofía dice, puede haber algo más, pero ¿cómo se inició todo esto? Alguien debe haberlo hecho. ¿Ya? Entonces, mira, eso es problemática. La ciencia ya lo solucionó, pero la filosofía dice, no, te hago más preguntas. Eso es problemática. Racional. La filosofía utiliza argumentos. Argumentos que son coherentes y consistentes. No cualquier argumento. Esos argumentos no tienen que contradecirse entre sí. Por eso son consistentes y coherentes, tienen lógica. Y toda la filosofía, desde que apareció, desde Tales hasta ahora, utiliza argumentos racionales. Acá, de acá. Ya. Crítica. Discute supuestas verdades y detecta contradicciones. Acá la filosofía cuestiona. La filosofía lo que ha hecho es cuestionar las ideas de otros filósofos. Casi todos los filósofos, muchachos, se cuestionan. Sócrates cuestionaba a los sofistas. Platón también cuestionaba a los sofistas. Aristóteles cuestionaba las ideas de su maestro, Platón. Marx cuestionaba toda la filosofía que era una filosofía, si se puede decir, que tenía un sesgo político. Nietzsche cuestionaba la filosofía, sobre todo la filosofía tradicional desde Platón, cuestionaba el cristianismo, ya. Eso es crítica. Y no hay que confundir, se suele confundir problemática con crítica. Problemática es plantea problemas,
problema. No cuestiona, sino que plantea más preguntas. Te empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar. En cambio, la actitud crítica es, tu idea no vale, mi idea sí. Por eso te cuestiono, porque yo tengo mis propias ideas y tú tus ideas, ya. Por eso es diferente a problemática. La otra característica es totalizador, universal, ¿no? Entonces, miren, ¿qué significa esa actitud filosófica totalizadora o universal? Es que la filosofía, cuando reflexiona, la filosofía reflexiona sobre todo. Reflexiona sobre la realidad física, el mundo físico natural, y también la filosofía reflexiona sobre lo que está más allá de la física. O sea, todo. En cambio, las ciencias, muchachos, las ciencias son particulares. La física, solamente fenómenos físicos. La química, fenómenos químicos. Las ciencias sociales, hechos sociales. Y la filosofía estudia todo. Por ejemplo, cuando la filosofía quiere preguntarse acá sobre el hombre, la antropología da una respuesta sobre el hombre, pero da una respuesta solamente en el ámbito cómo se relaciona el hombre. La psicología, cuando se refiere al hombre, solamente se refiere a sus conductas, a su conducta. La economía, cuando habla del hombre, habla de cómo este hombre se relaciona con otros, cómo se hace el intercambio. Entonces ven solamente un aspecto. Pero la filosofía, cuando trata al hombre, lo ve como un todo. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Ese es el totalizador. Capturen. Ya. Ahora veamos, si no me equivoco, veamos la última parte. Bueno, acá. Pregunta a todo lo que es. Ya, bueno, ahí está totalizadora. Pregunta a todo lo que es. Es todo, ¿no? Ahora veamos disciplina filosófica, jóvenes. Vamos a ver algunas cuantas, las más importantes. No quiere decir que estas son todas, hay más. Y vamos a empezar primero con aquella disciplina que apareció en el mundo antiguo, con la filosofía. Porque los primeros filósofos, los presocráticos, Sócrates, Platón, no, los presocráticos, Platón y Aristóteles se centraron en este punto, en la ontología. Ese fue el tema de estos filósofos, la ontología. La ontología viene en término griego onto, que significa ser. O sea, la ontología estudia el ser. El ser de manera general, recuerden, el ser del mundo. ¿Cuál es el ser del mundo? Platón, que decía, la idea. Aristóteles, que decía, la sustancia. La usía, la sustancia. Ya.
el ser del mundo, el ser del hombre, el ser de las cosas. ¿Ya? Esta es una disciplina ontológica que ahora ya no tiene tanto interés como antes, porque los filósofos ahora se dedican a otros temas, pero en la antigüedad y en el mundo medieval, una disciplina importante. La otra disciplina es la antropología filosófica. Viene del término griego antropo, y antropo significa hombre. La antropología va a estudiar al hombre, pero acá viene lo curioso. Es el hombre es el que se va a estudiar a sí mismo. El hombre es el que se estudia a sí mismo. Ese es lo curioso, porque el hombre dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Ya, esa es la antropología filosófica. Luego tenemos la gnoseología, que viene del término griego gnosis, y gnosis significa conocimiento. ¿Ya? Acá, esta disciplina filosófica va a estudiar, por ejemplo, mm, problemas del conocimiento. Pero el conocimiento de manera general, los problemas del conocimiento es cuál es el origen del conocimiento, si es la razón, la experiencia o ambos. ¿Cuál es la posibilidad del conocimiento? ¿Se puede conocer? Sí, dice, todo. Otro dice, no. Otro dice, una parte. Ya, eso es lo que estudia la neurología. Conocimiento y también la verdad. ¿Qué es la verdad? La otra disciplina, la epistemología, episteme, ciencia, que también estudia la ciencia, pero el conocimiento científico. Ya este es una disciplina más específica, conocimiento científico. La gnoseología, el conocimiento en general. O sea, la epistemología va a hablar sobre los conocimientos científicos. ¿Cómo se genera un conocimiento científico? A través de un método científico. La epistemología también va a estudiar acerca de cuáles son las funciones de la ciencia. Va a plantearse las teorías y las leyes científicas. ¿Son iguales? Ya, eso es lo que estudia la epistemología. También se va a ver acerca de, recuerden, los que desarrollan la epistemología no hace ciencia, no hace ciencia, reflexiona sobre la ciencia. El que hace ciencia es el científico, es el físico, es el químico, es el biólogo. El filósofo solamente reflexiona. Recuerden, por eso filosofía no es una... Hacer ciencia es demostrar, fundamentar. Demostrar, fundamentar es experimento. La filosofía no fundamenta, no hace pruebas. O mejor dicho, la filosofía no hace experimentos, no hace pruebas. Sus fundamentos son racionales. La ciencia, sus fundamentos se basan en la experiencia, en las pruebas. Hay que tener esa diferencia. La axiología viene del término griego axio, que significa valor. Entonces la axiología va a estudiar los valores en general, porque hay valores éticos, hay valores políticos, jurídicos, vitales, religiosos, económicos, una infinidad. Por eso la axiología estudia los valores. ¿Qué es el valor? ¿Cuál es la naturaleza de los valores? Si los valores son objetivos o subjetivos. Esos valores se dan a través de juicios de valor. ¿Ya? Eso es lo que estudia la axiología. Luego tenemos la ética. Viene el término griego ethos, que significa costumbre, carácter. Y esa costumbre y carácter se relacionaba con el comportamiento. ¿Ya? Los griegos no hablaban específicamente de comportamiento, sino
costumbre, carácter. Por eso se habla buenas costumbres. Nosotros lo entendemos, esa persona tiene una buena costumbre, entonces tiene un buen comportamiento. Ya, ya, ya. Eso de comportamiento ya viene después. Ya. Por eso costumbre y carácter se refería al modo de actuar de la persona. Eso, en términos modernos, significa moral. La ética estudia la moral, las acciones. Si una acción es buena o mala. ¿Qué determina que una acción sea buena o mala? Y los filósofos han dicho muchas cosas sobre eso. Ya. Luego tenemos la estética. La estética viene del término aistesis, griego, que significa sensación. ¿Ya? La estética no es una disciplina griega antigua, sino es moderna. Moderna. Significa, la estética estudia la belleza. O sea, la belleza de manera general, o sea, la belleza en el arte, si se puede decir, en el arte, en el arte. ¿Qué es la belleza? La belleza es objetiva o subjetiva. Luego, la filosofía política. La filosofía política va a estudiar el Estado, acá. Y el Estado somos nosotros, los ciudadanos. Va a estudiar los ciudadanos. Va a estudiar teorías que se han hecho sobre el Estado. Tenemos el liberalismo, el marxismo, el republicanismo, el comunitarismo, el anarquismo, ya. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cómo se origina el Estado? Ya. Estas son las disciplinas. Ya. Estas disciplinas las vamos a ver, a excepción de ontología. Ontología no la vamos a ver como tema. Pero sí la antropología, la sociología, epistemología, axiología, ética, estética y filosofía política es los temas que vamos a desarrollar en las semanas. Qué bien. Ya. Capturen esto, muchachos, para darle las claves. Con esto acabamos. Ya. Ahí están, muchachos, las claves. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Jonia pertenecía, era una colonia griega. Jonia era una colonia griega. Jonia ahora es Turquía. Ya, muchachos, entonces lo dejamos acá. Ya, y nos vemos la próxima semana. Y chao. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Que le vaya bien.